en este momento para que quede ahí guardadito en el chat. Listo, ya empezamos a grabar. Muy bien. Muchísimas gracias por el interés en participar en este conversatorio sobre libertad de culto, al cual hemos llamado Tu creencia, mi respeto. Me presento, mucho gusto para todos. Mi nombre es Geraldine Toledo, mi compañero es Jefferson Puentes, él ahorita nos va a estar acompañando, él está por ahí, pero ahorita nos va a hablar. Nosotros somos profesionales en formación, somos practicantes de psicología, estamos desarrollando la práctica en el área de bienestar universitario de la Iberoamericana y somos los encargados de liderar en este momento la experiencia que hemos preparado para ustedes. Les vamos a recomendar, por favor, mantener los micrófonos en silencio, las cámaras apagadas. ¿Esto para qué? Pues para que la transmisión sea muchísimo más óptima. Aunque pues si desean intervenir con algún comentario, alguna opinión, algo que nos quieran compartir, pueden perfectamente sin ningún problema abrir el micrófono y una vez termine la intervención, pues vuelven a cerrar los micrófonos. Finalizando la sesión, vamos a estar enviando el link de asistencia para que por favor se registren. Finalizando la sesión, también vamos a estar compartiendo con ustedes una información muy chévere, entonces eso es una motivación más para que se queden con nosotros hasta el final. Aunque nosotros somos las personas que vamos a liderar la sesión, la idea es que este sea un espacio dinámico en el que podamos participar ambas partes. Ustedes si quieren hacer algún comentario, ¿por qué no alguna corrección? Si quieren complementar con algo, pues bienvenidos, precisamente de eso se trata el conversatorio. ¿Listo? La idea es que esto sea participativo, que sea dinámico. Voy entonces a permitirme apagar mi cámara y voy a compartirles por aquí mi presentación o nuestra presentación y por favor les pido si alguien me confirma si puede ver mi pantalla. Sí se ve. Muchísimas gracias. Permítanme un momento. Voy a agrandarla un poquito más. Muy bien. Muy bien. Si por algún motivo la presentación no está corriendo o no me estoy escuchando, les agradezco también me hagan saber. Como estoy compartiendo pantalla, no voy a poder ver el chat. Entonces, si quieren abrir micrófonos, también bienvenidos los micrófonos. O pues mi compañero Jefferson también puede estarles atendiendo por el chat. De acuerdo. Arrancamos. Muy bien. Quiero comentarles que el objetivo de este conversatorio es incentivar en los asistentes el respeto por la libertad de culto. También es importante compartir algunos conceptos y elementos que reflejan la importancia de tratar este tema, como por ejemplo, vamos a socializar el marco legal relacionado con libertad de culto, del que hablaremos más adelante. Es importante que conozcamos las bases legales que respaldan nuestro derecho a la libertad de culto. Antes de entrar en materia, queremos que ustedes conozcan la agenda del conversatorio del día de hoy. Primero que todo, vamos a conocer la forma en la cual se construyen las creencias.
¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cómo se construyen nuestras creencias? Y también, ¿cómo se modifican nuestras creencias? ¿Cómo pueden cambiar nuestras creencias? Posteriormente vamos a conocer la presencia de los credos existentes en Colombia. ¿Qué credos tiene más presencia en Colombia y cuáles no tienen tanta presencia en Colombia? Vamos a seguir con el concepto de Estado laico. Muchas personas no saben qué es laico, a pesar de que vivimos en un Estado laico, muchas personas desconocen el significado de ese concepto, entonces vamos a hablar de eso también. Luego nos vamos a informar sobre una de las creencias menos conocidas en Colombia, el agnosticismo. Como también se vale no creer, pues vamos a hablar también sobre el ateísmo. Por último, y también muy importante, como les decía al principio, vamos a detallar algunas leyes colombianas relacionadas con la libertad de culto. Insisto, si en algún momento ustedes quieren intervenir, compartirnos alguna experiencia, algún comentario, alguna opinión, bienvenidos sean. La idea es que esto sea algo dinámico. Muy bien. ¿Cómo se construyen las creencias? Para empezar, es de mucha importancia saber la forma en la que se construyen las creencias a través de la vida. Teniendo como referencia la teoría sistémica, es posible sustentar que las creencias se construyen principalmente a partir de 3 dimensiones. Entre ellas tenemos los patrones de crianza, que son aquellas provenientes directamente de los padres, de los acudientes, que en la infancia son los principales referentes o ejemplos a seguir. Recordemos que un niño, su primer referente son sus padres o son aquellas personas que los acompañan desde la infancia, que son directamente los que los crían. Las costumbres familiares también constituyen son un factor importante, para la construcción de las creencias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de costumbres familiares? Son todas las personas del contexto familiar, el grupo familiar con el que más frecuenta el niño y que influye en la conducta. Por ejemplo, hablamos de los tíos, de los primos, de los abuelos, de todas esas personas que no son como tal los referentes de crianza, pero que sí representan una parte importante del contexto familiar del niño. Las tradiciones culturales es otro de los factores que influyen en la conducta e implican los lineamientos de la comunidad o del lugar en el cual una persona se desarrolla. Por ejemplo, puede ser las comunidades indígenas. Todo lo que influye en el contexto de comunidad, de país, de ciudad, son las tradiciones culturales y también influyen significativamente en las creencias de una persona. Ahora bien, con los cambios progresivos que trae cada ciclo vital, existe la posibilidad de que también las creencias o las convicciones cambien, pues las experiencias de vida permiten que empecemos a decidir de una manera consciente y voluntaria nuestras creencias de una forma autónoma, dejando atrás costumbres y tradiciones. Pero es importante que hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de la capacidad de decidir sobre la libertad de culto, es necesario hacer énfasis en esa decisión responsable, consciente y voluntaria. Esto significa que debemos tener una madurez emocional estable para no caer en dependencias y así no ser personas manipulables, es decir, tomar decisiones sin perjudicarnos a nosotros o a las personas que nos rodean. Cuando hablamos de decidir, hablamos desde un contexto sano. Por eso, para decidir correctamente, y esto implica en todos los contextos, no solo en la libertad de culto, pero hablando explícitamente de este tema, pues es necesario recalcar que hay que tener una madurez emocional, una estabilidad emocional para no ser objetos manipulables. Es súper importante
mencionar esto. Para hablar de los credos con más presencia en Colombia, me gustaría entonces que participáramos y nos dijeran qué creencia piensan ustedes que tiene más presencia en Colombia. ¿Cuál piensan ustedes? ¿Qué creencia piensan ustedes que es como la más representativa o la que más fieles tiene acá en Colombia? Los escucho. Las tradiciones culturales. ¿Cómo a qué te refieres? ¿Como a los indígenas, tal vez? Pues no como digamos que a los carnavales de Barranquilla, las fiestas que hacen en el Chocó y esas así. Ok, ¿con quién me habló? Discúlpame que no puedo ver. Luis David Vázquez. Luis David, hablando como tal de credos, de libertad de culto, de las religiones, ¿cuál piensan ustedes? De religiones como tal, que tenemos. Católica. Católica. Perfecto. ¿Quién participó ahí? Andrea. Andrea, gracias. ¿Alguien más que me pueda decir la creencia que piensen ustedes que menos presencia tiene en Colombia? El Islam. Puede ser. Muy bien. Muchísimas gracias por esa participación. Me gusta que estemos así, dinámicos. Muy bien, pues aquí les voy a mostrar. Efectivamente, Andrea, la creencia católica es la que más presencia tiene en Colombia. De acuerdo al estudio realizado por la Universidad Nacional en compañía de la Comisión de Justicia, en la cual encuestaron a más de 11.000 personas a nivel nacional, precisamente es el catolicismo el credo que más presencia tiene en nuestro país, con un 57,2%, mientras que los protestantes cuentan con un 0,9%. Igualmente, como hablabas tú, el Islam puede ser, también puede tener presencia acá en Colombia, pero ese estaría entre las otras creencias que también está con un 0,9%. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en esta encuesta que el catolicismo tiene todavía bastante presencia en Colombia y decía, por ejemplo, uno de las personas de la Universidad Nacional que realizó esta encuesta, que en este momento se me escapa el nombre, que una de las novedades de esta encuesta es que hay creyentes no afiliados, es decir, hay personas creyentes, pero que no se consideran de ninguna religión, que no asistan a ninguna iglesia, simplemente son creyentes, y eso pasa mucho, ahorita está pasando mucho con los jóvenes, que ya pues por tradición deciden ser creyentes, pero no como tal, no se afilian a ninguna iglesia. Y esa es la novedad en este momento con los jóvenes. Pero precisamente para comprender la posibilidad de decisión que tenemos en Colombia en cuanto a libertad de culto, Jefferson, mi compañero, nos va a hablar acerca del Estado laico. Jefferson, buenas tardes. Te presento a este grupo maravilloso que nos acompaña hoy. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Jefferson Puentes y sí, como decía anteriormente mi compañera, vamos a hablar del Estado laico. ¿Alguien sabe qué es la palabra laico? Ese lo vi como en una película de vampiros. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos brinde por el chat? Dime. Que tiene esa libertad de escoger. Muy bien, sí. Como bien indicaba nuestra compañera. Sí, sí. De acuerdo. Como indicaban ustedes, el Estado laico, pues según la Real Academia Española, es la doctrina que defiende la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado, de toda influencia eclesiástica religiosa.
Para personajes como Durkheim, sociólogo francés, el cual impulsó ese, ese estado, esa palabra laico, junto a Karl Marx y Max Weber, indicaban que la palabra laico lo indicarían como un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas en las cuales son sagradas que se unen en una misma comunidad llamada iglesia, a partir de todos aquellos que se hieren a ellas mismas. En la siguiente diapositiva hablaremos del Estado laico en Colombia. El Estado laico tiene unos antecedentes totalmente grandes debido a que en Colombia inició en 1851 hasta el proceso de 1886, acompañado con México de 1857. Este proceso fueron los dos estados laicos que dieron el inicio a una forma exitosa, aunque en México se dio de una manera más transparente, de una forma constitucional. En Colombia, pues como siempre todo pasa, siempre hubo trabas, en el cual pues se reformaron hasta que llegó la Constitución de 1886. En el artículo 53, donde indicaban que la Iglesia Católica era libre en Colombia de administrar sus asuntos sin que la ley no pusiera ningún límite ni ningún problema. Tuvieron que pasar 105 años hasta que todos conocemos la ley de 1991, el cual daba paso a la palabra laico, como ustedes dicen. En este artículo, que es el artículo 19 de la Constitución 91, indica que toda persona es libre de profesar la religión que quiera, sin necesidad de ser juzgado, y puede hacerlo de forma grupal o individual, ya que son totalmente igualitarias ante la ley. Es decir, si mi primo cree que es mejor el catolicismo que el cristianismo, se respeta. Sin embargo, pues en Colombia pues todo puede pasar porque son bastantes historias que suceden en nuestro país. En la siguiente diapositiva eh, estaremos viendo, no sé, a ustedes qué se les relaciona el color azul y el color rojo. Alguien que me indique en el chat o o por voz. Alguien que quiera participar. Me imagino que el rojo ha de ser los países que no son laicos. Correcto, correcto. Como podemos ver en pleno siglo XXI, podremos ver que existen países en los cuales se da como esa obligación de tener una religión propia. Eh, entonces en los azules pasa lo contrario. Pues digamos, ya pues son libres a la forma de tomar la religión que a ellos les parezca mejor. Eh, bueno, entonces pues hablaremos de lo siguiente, en las cuales podremos dar a determinar. ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, De acuerdo. Estos son datos importantes en los cuales pues ya Gerald nos va a mostrar tema del siguiente punto, el cual es muy interesante. Entonces pues los dejo con Gerald para que ellas le puedan comentar. efectivamente, Jefferson. Yo les voy a compartir algunos datos importantes de un credo que está tomando fuerza en Colombia, pero a pesar de eso, pues es poco conocido. Es el caso del agnosticismo. Sucede que cuando no conocemos algo, cuando no conocemos algo, y también pasa con personas, pues solemos estigmatizar.
y por lo mismo es necesario informarnos. Yo le voy a pedir a alguien que por favor me ayude a leer lo que en ese momento está proyectando en pantalla, cualquier voluntario que me ayude con lo que dice allí. Cualquier asistente que me ayude con lo que dice en la pantalla, por favor. Yo te ayudo. Vale. Agnosticismo. El conocimiento natural, el único y auténtico conocimiento según el agnosticismo, progresa con el desarrollo de la ciencia. Perfecto. ¿Quién me ayudó? Sara Godoy. Gracias, Sara. ¿Algún otro asistente que nos quiera compartir qué entiende con lo que nos compartió Sara? ¿Qué entendemos en nuestras palabras con el conocimiento natural, el único y auténtico conocimiento según el agnosticismo, progresa con el desarrollo de la ciencia? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué entienden ustedes con eso? La idea es que esto sea algo dinámico, chicos, que compartamos, que entremos en confianza. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Yo, Gerald. Dime. Me suena que no podemos establecer verdades absolutas, sino que todo conocimiento que tenga el hombre se va desarrollando a medida en que avanza pues, las transformaciones científicas. Afirmativo. Yo también tengo una Dime. opinión. Es Claro, dime. como que solo se cree en lo que es demostrable, o sea, en lo que muestra la ciencia, en lo que es comprobable, más o menos, pienso. Súper, súper excelente. Sí, señorita, muy bien. Muchas gracias a los dos por la participación. Pues para entender mejor el significado del agnosticismo, les voy a presentar aquí a nuestro amigo Thomas Henry Huxley. Él es un científico inglés quien en el año 1869 expuso sus argumentos filosóficos en la Sociedad Metafísica de Inglaterra. A esa sociedad pertenecía él. Y allí él planteó que la razón humana es insuficiente frente a la dimensión de la naturaleza. Por lo tanto, lo absoluto resulta inexistente y solo se debe tener certeza, efectivamente, como lo decían ustedes, de lo que es posible evidenciar. A toda esta explicación, él la llamó por primera vez agnosticismo. Así entonces, el agnosticismo sostiene que todo lo que no se puede comprobar a ciencia cierta no se puede entender con veracidad, por lo tanto su existencia es cuestionable. Efectivamente, lo que decía aquí nuestro amigo es que nuestra mente es insuficiente frente a la dimensión tan grande que representa el mundo. Por lo tanto, todo lo que se tiene que afirmar, todo lo que se afirma con certeza se tiene que evidenciar, se tiene que comprobar. De acuerdo, Gerald. Lo indicaba en el chat, en este momento pues María Paula Ballesteros nos indica, puede haber un único conocimiento porque la ciencia también ha avanzado para construir diversos conocimientos. Efectivamente. Pues lo que pasa es que no hay verdad absoluta y precisamente a eso se refiere el agnosticismo, que todo lo que se puede comprobar, se puede afirmar con toda la certeza y la seguridad. Por eso él cuando dice que nuestro conocimiento es insuficiente, a eso hace referencia, a que no hay verdad absoluta. Entonces, con el paso del tiempo, el agnosticismo fue perdiendo esa rigidez. Es decir, fue mostrándose un poco más flexible. Ahora tiene dos variables. Una es el agnosticismo ateo. Ese agnosticismo ateo se sigue manteniendo en su postura,
de que nada de lo que no se puede experimentar, evidenciar o comprobar realmente existe. Siguen defendiendo esa postura del agnosticismo ateo. Complementando, nace el agnosticismo religioso. Ellos también defienden esa postura, pero además no niegan ni afirman la existencia de algo, digamos en este caso de Dios, porque en ninguno de los dos casos hay evidencias científicas de que exista o no exista Dios. Así las cosas, ya el agnosticismo tendría otro significado, pues ahora se necesita de conocimientos reales para afirmar la existencia o la inexistencia de algo. Es decir, ya es un poco más flexible porque además de pedir o de exigir mejor pruebas o evidencias para comprobar algo, también las exige para comprobar la inexistencia de algo, en este caso puntual, pues de Dios. El ateo y la gente suele confundir mucho, por eso insisto tanto en que hay que informarnos, porque la gente suele confundir mucho el agnosticismo con el ateísmo. El ateo simplemente decide no creer en nada, existan o no existan pruebas. Pero para eso nos va a hablar mi compañero Jefferson sobre el tema del ateísmo. Jefferson, adelante entonces. Vale, Jeff, muchas gracias. Bueno, el ateísmo, no sé quién me quiera ahora expresar, digamos, un significado que le pueda hacer ya relevancia a este término. El ateísmo es como que los ateos son los que niegan la existencia de Dios. Creo, pienso. De acuerdo, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Agregando también, profe, que eh, agregándole a lo que dice la compañera. Vale, vale, ok. María, tienes la mano levantada. Dime, te escucho. O, sí, dime. Ateo es aquella persona que no cree en ninguna religión ni en ningún Dios. Pues es lo que yo entiendo. Vale, vale, vale. Todo estamos muy correctos en lo que nos acaban de indicar. Gracias por la participación. Bueno, como anteriormente no nos comentaba, eh, pues el ateísmo no es solo la persona que no crea, porque obviamente, pues digamos, hay personas que nacen creyendo y con el paso del tiempo, o sea, pues la familia nos indica que nosotros debemos estar en una religión y que ese es el deber de la familia. Sin embargo, con el pasar de los años, la gente va perdiendo como ese sentido de pertenecer a una religión o algo por el estilo. Entonces, digamos, eso es como el sentido del ateísmo, como de que a usted no se le da ya por creer, porque pues ya no existe, digamos, como no hay una creencia o algo científico que indique que existe Dios. Entonces, pues no sé si alguien quiere indicarme algunas diferencias que existen entre el ateísmo. De acuerdo, seguiremos en la siguiente diapositiva. Como indicaba, los diferentes tipos de ateísmo se indican por el ateísmo intelectual, el activista, el antidios y los no teístas. El ateísmo intelectual es el que se busca o se basa a base de conocimiento, el que busca argumentos de la existencia de Dios. Por lo general son personas que se educan a sí mismos por vía científica e intelectual, como muchos personajes, digamos, hemos visto que han tratado de buscar la existencia de Dios y no la han encontrado.
Entonces sí, sí puede pasar. El ateísmo activista. Este, este es una doctrina en la que se encarga de la no existencia de Dios, de que Dios no existe, eh, y trata de manejar los impulsos más hacia los derechos humanos, incluso hacia los animales, creer en otras cosas para que no, no la gente no crea. Los antidios se pueden denominar también personas antiteístas, debido a que no quieren ni saber de Dios y la verdad son muy radicales porque no necesitan, digamos, como creer en nada para sentirse bien. Los no teístas, igual, son las personas que no creen en ninguna religión, que si hablan de Dios está bien y que si hablan de Dios está mal. La idea pues se mantiene en un punto neutral, sin necesidad, digamos, de causar alguna polémica o algo por el estilo. En, en la siguiente diapositiva, pues enunciaremos las características que, que dan de los ateístas, como por ejemplo la inexistencia de Dios. Para los defensores del ateísmo no existe una deidad o fuerza sobrenatural que guíe o proteja las acciones humanas. Eh, la base de la filosofía, pues como todos bien ya sabemos, en grado 11 no sé si a ustedes les pasó, nos indicaba la profesora de filosofía, todo es basado a la materia, todo es proveniente a la materia. Entonces, pues sí, sí suele pasar, entonces busca mucho a la filosofía para poder saber de que todo proviene de la materia. Eh, los que llevan un estilo de vida particular son los que no creen en Dios, pero dan amor a su prójimo, que luchan por la felicidad al ser escuchados o defender los derechos de las demás personas y se sienten bien sin necesidad de tener una creencia o sentirse que van a ser un santo o algo así. Los que defienden la libertad de conciencia. Para muchos el ateísmo es una actividad mental que promueve la forma de pensar libre, que estimula el conocimiento. Eh, es una creencia que proviene a desarrollar un mejor saber. En las causas, en la siguiente diapositiva, hay diferentes argumentos a favor del ateísmo, en los cuales se pueden encontrar la ausencia, el problema del mal, el argumento de revelaciones inconscientes, el argumento de ocultamiento divino. En la ausencia, como saber, la ausencia también de no tener, digamos, alguna prueba de que Dios existe, eso también va quedando en muchas personas. Porque ellos necesitan también bases científicas para poder creer. El problema del mal, yo creo que a muchas personas les ha pasado. Si existe un Dios, ¿por qué su Dios no lo ayuda? Si su Dios existe o si su Dios es bueno, que Él lo ayude. En el argumento de revelaciones inconscientes lo podemos tomar como que usted se soñó con, no sé, la Virgen o que en la pared le salió como un dios, porque ha pasado en noticias colombianas que, no sé, figuras de Dios, es porque Dios ya está ahí. Entonces, pues son algo muy inconsciente. Y el argumento del ocultamiento de lo divino, ese se puede tomar como ¿cómo que creen, muchachos? Para yo no estar hablando ahí y ustedes puedan participar. No sé, ¿cómo lo pueden tomar el argumento de ocultamiento divino?
Uno, Puede no ser, sé. no sé si tenga que ver, pero podría ser que, pues es un pensamiento mío, que si no existiese la religión, no existiría la maldad sin, pues sin límite, digo yo, porque todos en el fondo tenemos algo malo, pero la religión y como lo divino y como el temor al pecado es lo que nos controla, pienso yo. Exactamente, muy bien. Muy bien, gracias por participar. Y sí, digamos, como que estas causas del ateísmo pues van en muchas ramas y se puede determinar por varias maneras. No es solo no creer, sino también, digamos, se da por todas estas ausencias. Ya en materia de materia legal o marco legal, ya Gerald se va a encargar de todo este tipo. Entonces los dejo con Gerald y ya, ¿listo? Muchas gracias por la participación, muchachos. Así es, Jefferson. Es importante precisamente conocer las bases legales que respaldan nuestro derecho constitucional sobre libertad, en este caso libertad de culto en Colombia. Vamos a empezar a hablar en el marco legal por la madre de todas las leyes nacionales. ¿Alguien sabe o saben ustedes yo a qué me refiero cuando digo la madre de todas las leyes? ¿Cuál será esa madre de todas las leyes? La Iglesia Católica. No, eso era antes. Pero ahorita la madre de todas las leyes, ¿cuál será? Esa tiene ¿Te más o refieres a menos. la Constitución o a una ley dentro de la Exactamente. Constitución? Muy Ah, bien. ok. ¿Quién participó? Lady Marcela. Muy bien, Lady. Excelente, muy bien. A eso me refiero. La Constitución Política de Colombia es la madre de todas las leyes. Y allí dice que la libertad religiosa y la libertad de culto es uno de los derechos fundamentales y por tanto debe ser protegido, permitiendo que las diferentes organizaciones religiosas puedan ejercer su credo de manera libre. Les cuento que en la Constitución Política de Colombia de 1886, como nos mencionaba Jefferson, la Iglesia Católica era una institución equitativa al poder público, es decir, ellos tomaban o participaban en todas las decisiones del Estado. Ellos influían directamente en las decisiones del Estado. Pero con la modificación de la Constitución se establecieron una serie de derechos fundamentales relacionados con la libertad de culto que vale la pena recordar en este momento. Uno de estos derechos está reflejado en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia y es la libertad de conciencia. Allí dice literalmente, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. ¿Esto qué significa? Pues que nadie está obligado a profesar ni a negar sus creencias. Recordemos, está en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia. La libertad de culto está relacionada en el artículo 19 de la Constitución Política. Allí dice textualmente, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva, es decir, en eventos, ceremonias y demás sucesos de todas las confesiones se pueden realizar libremente. Por ejemplo, las famosas procesiones. Eso es constitucional, es un derecho constitucional al que puede ejercer el catolicismo como cualquier otro credo. El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia menciona que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. ¿Esto qué significa?
implica que todas las confesiones pueden usar diferentes canales o herramientas de comunicación para compartir y profesar sus creencias y convicciones de manera libre. Canales de televisión, páginas de internet, emisoras radiales, todos los canales deben estar expuestos para ellos para que puedan profesar libremente sus credos sin ninguna restricción. Otra de las leyes que respaldan la libertad de culto es la Ley 133 de 1994, la cual sustenta que en Colombia existe diversidad de creencias religiosas y por tanto, ojo a esto, al ser un Estado laico no tendrá ninguna religión oficial. Sin embargo, el Estado deberá garantizar la protección de los derechos de cada comunidad religiosa, protección de credos, de los lugares de culto y facilitar la participación de todas las confesiones religiosas. Textualmente, entonces, aquí como vemos, dice: ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, tampoco es agnóstico, pero tampoco es indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. El poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas, y facilitará la participación de estas y aquellas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana. Para todo esto, articulando todo esto, para eso está el Ministerio del Interior, exactamente la Dirección de Asuntos Religiosos, de la cual hablaremos más adelante. Para la siguiente diapositiva, aquí voy a pedir la participación de alguien que me ayude a leer lo que tenemos ahorita en pantalla. Yo. Listo. El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de discriminación ante la ley que ejercicio de todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales ante la ley. Listo. Muy bien, te agradezco mucho la participación. Precisamente, en el artículo 3 de esta misma ley, la ley 133 de 1994, se menciona el reconocimiento del Estado ante la diversidad de credos. Así permite ratificar, consolidar una vez más el derecho a la libertad y garantizar los demás derechos fundamentales de la Constitución política. El hecho de que nosotros creamos en X o Y no significa que tengamos que estar expuestos a desigualdad o discriminación. Todos tenemos los mismos derechos independientemente del credo que profesemos. El decreto 1066 del 2015 establece las funciones de la Dirección de Asuntos Religiosos. Como mencioné anteriormente, la Iglesia Católica ha prevalecido en Colombia durante todo este tiempo. Sin embargo, al ser derecho constitucional la libertad de culto, se establece como función de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior reconocer la personería jurídica de las iglesias no católicas en Colombia. Repito, como prevalecen las instituciones católicas, una de las funciones de la Dirección de Asuntos Religiosos es reconocer la personería jurídica de las iglesias no católicas en Colombia. Ustedes pueden dimensionar o cuántos credos piensan
ustedes, credos no católicos que se han registrado hasta ahora en el Ministerio del Interior? ¿Pueden dimensionar cuántos credos no católicos se han registrado hasta ahora en el Ministerio del Interior? Alguien que dé un número hacia al azar. ¿Cuántos credos no católicos piensan ustedes que se han registrado hasta el momento en el Ministerio del Interior? ¿Cuántos se les ocurre? Voy a decir 700. Bien, ¿quién participó ahí? Lady. Listo, Lady, 700. ¿Quién da más? Mucho más. 1000. Mucho más. Miles de millones. 4000. 4000 escuché por ahí. No, mucho más. 13.000. No, ya se me pasaron un poquito. Bueno, les cuento. Muchas gracias por la participación. Les cuento que según el director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, el señor Víctor Alejandro López, 8.900 confesiones no católicas se han registrado hasta el momento. Es decir, todavía tiene fuerza la Iglesia Católica, eso es innegable, pero sí digamos que ha perdido un poquito de presencia en Colombia. Antes era mucho más el porcentaje de confesiones católicas que se registraban en Colombia. Ahorita ha disminuido significativamente. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, 8.900 confesiones no católicas hasta el momento se han registrado en el Ministerio del Interior. Otra de las funciones de la Dirección de Asuntos Religiosos es manejar el convenio de derecho público interno con las iglesias y confesiones. Manejar el convenio de derecho público interno. ¿Qué será derecho público interno, chicos? ¿A qué les suena eso? ¿Alguien sabe qué es derecho público interno? Derecho público interno. ¿A qué nos sonará eso? Lo que se les ocurra, compañeros. ¿Qué es derecho público interno? ¿Qué se les viene a la cabeza? No sé, Profe, será son como, se podría decir normas y leyes de un país, pues internas de un país. Exactamente, muy bien, a eso suena. Son un conjunto de normas administrativas, constitucionales y procesales que regulan las relaciones entre nosotros como individuos, pero también regulan las relaciones entre nosotros y las instituciones estatales. Efectivamente, a eso se refiere con derecho público interno. Y entonces, una de las funciones de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior precisamente es manejar el convenio de derecho público interno con las iglesias y las confesiones existentes en Colombia. Les cuento también, según la Dirección de Asuntos Religiosos, que se firmó el primer convenio de derecho público en el año 1997. Entonces, se constituyó el derecho de libertad de culto en 1991 en la Constitución, y hasta 1997 se firmó el primer convenio de derecho público. Entonces, siempre pasaron varios añitos para que ya la gente empezara a ejercer su derecho. Durante ese año, 13 confesiones religiosas no católicas se registraron con el fin de ejercer el derecho a la libertad de culto en todos los escenarios del territorio colombiano. ¿Cuáles escenarios? Pues puede ser las cárceles, los orfanatos, los ancianatos, las entidades públicas, etc. Todos esos escenarios ya podían empezar a profesar sus credos.
Otra de las funciones que se establece en el decreto 1066 del 2015 es expedir las certificaciones de personerías jurídicas especiales. Esa es otra de las funciones. También establecer los lineamientos sobre la política pública de libertad religiosa y de cultos. Efectivamente, tenemos política pública de libertad religiosa y de cultos. A propósito de esta política, es importante mencionar algunos de los derechos que la integran. Uno de los derechos es precisamente la libertad de culto, que se refiere al derecho de elegir libre y voluntariamente el credo a profesar o simplemente elegir no creer en nada. En este derecho vuelvo e insisto, cuando decimos elegir libre y voluntariamente, nos referimos a tener una madurez emocional para poder elegir libremente y voluntariamente ese credo sin perjudicarnos ni perjudicar a nadie, es decir, sin dependencias. Otro de los derechos que integran la política pública de libertad religiosa es expresar la espiritualidad personal con la garantía de ser respetado por ello. También practicar actos religiosos o del credo en público y en privado. En el caso, por ejemplo, de los eventos públicos a los cuales tienen derecho todos los credos. Ser respetado al participar en conmemoraciones del credo a profesar. ¿Cuáles conmemoraciones? Por ejemplo, los aniversarios que representen nuestro credo, por ejemplo, eventos como los matrimonios, como las sepulturas, los bautismos. Entonces, a esto se refiere la política pública de libertad. Los invito a que la lean, a que se familiaricen, no solamente con la política pública, sino también con la Constitución Política de Colombia. Muchos de los derechos que están ahí los desconocemos. Es importante, entonces, tener conocimiento de los derechos a los cuales, pues, desconocemos muchas veces y por eso, pues, pasan tantas cosas. Y también, ¿por qué no?, las garantías que nos respaldan para reclamar esos derechos. ¿Listo? Hasta aquí me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir, ¿por qué no? Alguna opinión para entonces. Dime. ¿Será que porfa puedes repetir lo relacionado con la definición a la política pública? Esa definición que diste ahorita. En relación con la libertad. Esta última que acabaste de leer. Es que no me alcancé a fijar si cambiaste diapositiva o no. No. En la política pública de libertad religiosa nos estamos refiriendo a los derechos que la integran. Sí. ¿De acuerdo? La política pública que establece los lineamientos del decreto 1066 del 2015. Ajá. Esas funciones, ¿sí? Sí. La libertad de culto se refiere al derecho de elegir libre y voluntariamente el credo a profesar o simplemente elegir no creer. La política pública es el instrumento que nos dan para saber nuestros derechos y los lineamientos en cuanto al tema de libertad de culto. ¿A quién me habló, Camilo? Sí. Había una definición en donde se ponía algo de madurez emocional. Ah, sí. Esa es la que estaba. ¿La que quieres que repita? Sí, por favor. Ok. Uno de los derechos de la política pública de libertad religiosa se refiere a la libertad de elegir libre y voluntariamente el credo a profesar o simplemente elegir no creer en nada. Les decía que cuando decimos elegir libre y voluntariamente, nos referimos a elegir de una manera en la cual no nos perjudiquemos a nosotros mismos ni a los demás.
por eso hablaba de una madurez emocional, para no caer en manipulaciones, para no ser manipulables ante cualquier credo que podamos elegir. A eso Sí, me refería. ya. Es que me parece que los lineamientos de la política y la definición establecida no solo en la Constitución, sino también en esos lineamientos que dan cuenta de la articulación con la Constitución política en el marco de lo que significan las libertades, porque no estamos hablando solo de la libertad de culto, de la libertad de conciencia, sino otras, no dan lugar a interpretación, ¿sí? Son explícitas como en su mandato. Entonces, teniendo en cuenta eso, y a propósito del tema de la libertad y la madurez para decidir qué credo yo voy a profesar, se me hace muy extraño que todavía en Colombia, por ejemplo, con el respeto pues acá de todos los católicos, se siga insistiendo en prácticas como que tan en contravía de estos mandatos institucionales, por ejemplo, el bautizo. Me pregunto yo en este instante si quizá un niño de 6 meses, 1 año o 2 meses tenga la suficiente madurez, ¿sí? En todos sus sentidos, no solo emocional, sino también cognitiva, de conocimiento, para adoptar un culto. No sé los participantes ahí cómo lo ven en el marco de lo que estoy proponiendo, ¿no? En el de los derechos. No sé tú, Gerald o Jefferson. Sí, yo estoy de acuerdo también, totalmente de acuerdo, porque pues igualmente a eso se refiere uno con la madurez emocional, porque todos tenemos derecho a elegir libre y voluntariamente lo que decidimos creer, y pues efectivamente un niño de esa edad pues no tiene todavía la capacidad de elegir. Yo sí estoy de acuerdo. No sé, ¿alguien más quiere opinar? Sin embargo, pues yo pienso que se hace aún por el temor a, por lo mismo, por las creencias, por el temor a que algo le pase al niño si no es bautizado. Y más allá de eso, de que el niño tiene derecho a elegir, claro, va a tener derecho a elegir más adelante, pues el no que esté bautizado quiere decir que ya tenga que ser de una religión. Él tiene derecho más adelante de elegir y a cambiar de religión o de creencia. De hecho, no es cierto. Técnicamente, si se bautiza, ese no es un proceso solo litúrgico ni ritual, sino a nivel del derecho, ya queda formalmente inscrito a una religión. Yo, por ejemplo, lo que pienso, buenas noches, es que también es delicado cuando ese niño o esa niña nace bajo el seno de los testigos de Jehová, porque ellos no reciben transfusiones de sangre. Entonces, yo creo que ahí debe primar como el derecho del niño a la vida. Yo me imagino que una decisión así, pues el médico opta por salvar al niño, creería, ¿no? Aunque yo no sé qué tanto presionen los padres y argumenten que pues es el hijo de ellos y que está bajo esa religión. Pero yo pienso que sí, yo soy partidaria de que un niño no está lo suficientemente maduro para escoger qué creencia quiere para su vida, ¿no? Entonces el bautismo sí debería ser ya cuando cumpla 18 años y ya tiene un raciocinio para saber qué elegir. ¿Recuerdan que yo les hablaba de los factores que construyen las creencias? Precisamente entre esos factores están las tradiciones culturales. La gente generalmente bautiza a los niños precisamente por eso, porque es una tradición, porque la familia toda la vida fue católica, o en el caso de los testigos de Jehová toda la vida fueron testigos de Jehová, entonces mantienen esas tradiciones. A eso me refiero yo cuando les contaba o les compartía que los credos se construyen también por las tradiciones culturales. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Lo importante es que sepamos de qué manera y las bases legales que nos permiten defender ese derecho a la libertad de culto, o si queremos seguir manteniendo la tradición, también igual debe ser
respetable. Ese es el mensaje que queremos dejarles hoy con este conversatorio, que sea cual sea el credo, porque todos somos diferentes, todos somos diversos, sea cual sea el credo que profesemos, pues nos respetemos, porque no debatamos, así como lo estamos haciendo ahorita, desde el marco del respeto. Pero ese es el mensaje que queremos dejarles el día de hoy, dejarles ahí como la entrada a que investiguen más sobre el marco legal, sobre nuestra Constitución, y también a incentivarlos a que nos respetemos independientemente de nuestras diferencias. Ok, ¿Alguien más quiere participar? sí, Milena tiene la mano levantada, entonces le daremos la palabra a la profe Milena. Bueno, yo Sí. quería participar ahorita cuando estaban hablando del tema de, por ejemplo, del bautizo. Creo que Cami hablaba específicamente del bautizo católico, porque pues en realidad digamos que cada religión, o bueno, muchas religiones, no solo el catolicismo, tienen también como este rito del bautismo. Creo que una de las religiones que lo mantiene como desde la edad, como desde que son bebés, pues es justamente el catolicismo. En muchas otras el bautismo, por ejemplo, se da ya a una edad en la que se considera que hay una mayor conciencia y que la persona como tal es quien decide bautizarse. Y digamos que acá también entramos a jugar con las creencias de los padres, ¿no? Digamos, a nivel legal, igual son los tutores o los padres quienes toman decisiones por el bebé, por ejemplo, en términos médicos, en términos de a qué colegio ingresan o no, en términos sí, hay muchos espacios a nivel legislativo en el que la decisión no es del bebé, porque claramente el bebé pues no tiene todavía la capacidad para tomar esas decisiones, y esas decisiones recaen entonces ¿en quién? Pues en el tutor, en el cuidador, en los padres, en quien tenga la custodia legal. Y si digamos que si como que equiparamos estos dos temas, pues vendría a ser un poco similar en términos de si se bautiza o no el niño, pues la decisión en el caso de los católicos va a recaer pues en los padres, ¿no? ¿Qué pasa en la religión católica, por ejemplo? Y es que ahí más adelante, cuando efectivamente el niño tiene ya una conciencia de sí mismo y de sus deseos, de sus intereses, un rito diferente que es la confirmación, y entonces es allí donde se renuevan esas promesas que hicieron los padres. Y si vamos como tal al rito católico, en el rito católico los compromisos no los hace el bebé, porque claramente el bebé pues no está respondiendo. Los compromisos los hacen los padres. El rito realmente lo están haciendo los padres. Finalmente me parece que es una expresión de la creencia de los padres, de la familia, y que mientras esa creencia no genere, no cause un daño más allá, como por ejemplo lo que nos estaba comentando una participante del tema de las transfusiones de sangre en otra de las religiones, pues sí, bueno, ahí ya hay que entrar a mirar como, bueno, prima la vida, cómo se maneja este tema de la creencia, de la religión, ¿cierto? Pero mientras ese rito no cause mayor daño a la integridad del bebé, pues qué problema hay, que los papás se comprometan a decir, mi hijo está en esta religión. Igual más adelante, cuando efectivamente de manera legal, digamos que adquiere sus derechos, también puede, digamos, ejercer ese derecho que estamos mencionando acá a la libertad de culto y a decir, pues no, yo no profeso esta religión, ese rito lo hicieron mis papás, no yo. Entonces también es como entrar a ver un poco eso, como los matices, porque este tema de los cultos y de la religión es una cosa que no es blanca o negra, tiene un montón de matices intermedios que, bueno, a veces no es tan fácil tampoco como diferenciar una cosa y otra, ¿no? Efectivamente. De acuerdo, aquí viendo los comentarios, el profesor Camilo nos daba como una palabra que es apostasía. Bueno, estaba googleando e indica así: la apostasía es la negación, la renuncia o la adjurición de la fe en una religión. Asimismo se refiere
al acto del clérigo que preside usualmente en su condición e incumple, así son las obligaciones clericales, es decir, el abandono de un partido para entrar en otro o cambio u opinión de una doctrina. Efectivamente. Y olvidé decirles cuando les comentaba de la construcción de los credos, que, por ejemplo, uno de las etapas vitales, de los ciclos vitales, en donde más se suele cambiar de creencias es en la adolescencia, precisamente porque en este ciclo es donde la persona está buscando pertenecer a o tener algún tipo de identidad, está buscando sentirse parte de un grupo, entonces ahí es donde suelen tambalear. No significa que en ningún otro ciclo vital pase esto, sino que existe más riesgo en el ciclo vital de la adolescencia y suelen entonces en ese momento tambalear las convicciones, todo lo que se le inculcó, pues precisamente por la necesidad de pertenecer a. Pero como les decía, a medida que vamos creciendo, las experiencias de vida hacen que o se refuercen nuestras creencias y mantengamos las tradiciones y las costumbres, o que se modifiquen o simplemente que cambien totalmente. Existe esa posibilidad. ¿Alguien más quiere comentarnos algo más, participar? El profesor Camilo Yo. tiene la mano levantada. Eso. Digamos que formal de lo que significa la apostasía efectivamente refiere a la renuncia a un credo. Entonces ahí como para contextualizar algo de lo que estaba comentando Gerald al inicio en relación de la cantidad de nuevos cultos que cada vez más aumentan, las listas formales, no solo en el Ministerio del Interior, sino en general en el mundo, obedece también a que se hace de manera continua una renuncia a la fe católica y a la representatividad de esa iglesia como un culto para unas personas, ¿sí? Para el culto que siguen ciertas personas. Entonces la apostasía termina siendo un mecanismo de exigencia de derechos avalado por la Constitución y por el Ministerio del Interior. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, yo como católico, en definitiva, porque me bautizaron así, entonces soy católico, no practicante, pero católico porque en todo caso estoy bautizado, al final de cuentas decidí no pertenecer más a esa religión, a ese culto, debo salir de manera formal también. Muchas veces, teniendo en cuenta que es un requisito para circunscribirme o para inscribirme a otro tipo de religión o a otro tipo de rito. Entonces, la apostasía es el mecanismo por el cual, a través de la exigencia de derechos, yo hago una renuncia de manera formal, es decir, con documentos establecidos, a esa religión católica o a cualquier otro credo al que yo esté perteneciendo, nuevamente de manera formal, porque, insisto, esto no tiene que ver solamente con la creencia, con el acto litúrgico, con la fe, sino que constituye un documento legal. Son los documentos, por ejemplo, los católicos, cada vez que muestran las estadísticas en Colombia o el Vaticano las muestra a nivel mundial de cuántos católicos hay en el mundo, salen justamente del documento formal llamado acta de bautizo. Entonces, para hacer el procedimiento de la apostasía, si es el caso del catolicismo, usted lleva su acta de bautizo, un derecho de petición ante la arquidiócesis de su localidad o ante la arquidiócesis mayor y solicita la apostasía, es decir, la renuncia formal a esa religión. Entonces, más allá como de la definición conceptual de la renuncia al credo, es también un procedimiento formal de renuncia en el marco de la exigencia de derechos. Muy bien, muy interesante y sobre todo muy práctico saberlo. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, algún aporte, alguna opinión? ¿Por qué no alguna pregunta? ¿Alguien más? Bueno, muy bien. No me queda más que agradecerles nuevamente la asistencia, entonces le doy ya como tal la palabra a mi compañero Jefferson. De acuerdo, gracias Gerald. Bueno, primero que todo, pues agradecerles la participación, estuvieron totalmente activos.
docentes, estudiantes. Fue una participación que favorece en todos los ámbitos, tanto como docentes y tanto como estudiantes. Yo creo que son cosas que, digamos, ni tú ni yo sabíamos. Entonces, bueno, lo que buscamos con esto no es debatir, sino, como dice Gerald, tratamos de respetar esos puntos de vista y tratamos de crear un clima mejor en el campo universitario o en campos externos. Bueno. También pues en el chat está compartida la asistencia para que por favor la diligencien y más abajo ahí encontrarán la evaluación. Es una evaluación muy sencilla, es muy práctica y de acuerdo a eso pues nos van evaluando. También agradecerles pues la colaboración. Estamos haciendo el lanzamiento de Somos Constructivamente Diferentes. Es un foro virtual el cual ustedes nos van a indicar diferentes puntos de vista de como preguntas de ¿has presentado algún acto de exclusión? O cómo constituye o cómo construye la inclusión social y la diversidad. Preguntas muy sencillas. Entonces, voy a dejar aquí seguido al link de asistencia el URL de el foro virtual, el cual pues sí les recomiendo que por favor pues lo diligencien, realicen las respectivas preguntas y más abajo con su nombre y su ID. Agradecerles nuevamente pues digamos por la participación en esta reunión y en la charla. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta, un comentario. Para complementar, Jeffer, la participación en el foro que les comentaba Jeffer, también vamos a estar sorteando algunos obsequios a las personas que pues se registren así, es decir, registran su comentario de acuerdo a la pregunta que está ahí en el foro planteada. Deben poner su ID, ¿sí? Corrígeme, Jefferson, ¿sí? Sí, el ID y el nombre. Sí. Ok. La idea es que esté tanto el comentario como estas otras dos condiciones para que se puedan sortear unos obsequios. Entonces, la idea es incentivarlos a que participen en el foro y nos den su punto de vista, su comentario. No sé si de pronto Jeffer o Gerald nos podrían como hacer una pequeña inducción así súper rápida acá en pantalla de cómo funciona la plataforma, porque pues de pronto algunos la conocen, pero otros puede que no. Entonces no sé si de pronto tienen el espacio en este momento para compartir pantalla. Claro, sí, mira, ya la voy a compartir. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Está cargando. Ya vemos tu pantalla. De acuerdo. Listo, entonces con el link que nos dejaron ahí en los comentarios vamos a ingresar a esta plataforma y muy atentos a las instrucciones que nos va a dar Jefferson para que podamos participar. Recuerden que vamos a estar sorteando entre los participantes que dejen los datos tal y como se les indicó. Pueden responder también a los comentarios de los compañeros y estaríamos allí por la participación. Vamos a estar entregando de manera aleatoria 2 kits Ibero, ¿listo? Sí, bueno, de acuerdo. Entonces, como les indicaba, todo va correspondiente, digamos, a ese tipo de pregunta y a ese tipo de pregunta. ¿Cómo lo podemos diligenciar? Lo podemos diligenciar cargando una vez el URL, le damos una vez más y colocamos directamente, digamos, ya colocamos la opinión. ¿Cómo lo hice yo en el caso? Cogí esta parte, la pegué y comencé a redactar lo que yo estaba pensando. De acuerdo, así hice con la otra pregunta. O bueno, como les quede más sencillo, lo importante de todo es que respondan de manera activa, de manera progresiva, y al finalizar les colocan
su nombre y su ID. ¿De acuerdo? Es importante que también, digamos, como que se realice el foro de manera didáctica, de manera responsable, usando materias de etiqueta para que todo sea de una manera harta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para esto pues es importante que digamos la participación de ustedes o conocidos de la Ibero para crear un ámbito más grande, para que sea entre más personas. Igualmente se les va a favorecer los aportes y todo para que sea un lugar más abierto para la comunidad Ibero. Y ya, después de haberlo llenado, les dan publicar y ya les va a aparecer su comentario publicado. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene una pregunta. Si se quieren contextualizar sobre el tema, ahí hay un párrafo para que lo puedan leer, puedan informarse sobre el tema. Están también las reglas para que puedan participar en el foro como un abrebocas, para que ustedes puedan también arrancar a hacer su participación. De acuerdo, y no siendo más, pues no, lo importante también es la asistencia, que por favor la diligencien, ¿sí? Muchas gracias, muchachas, por la participación el día de hoy. Muchas gracias de verdad a todos por la participación. Gracias por el Gracias. interés en asistir acá. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.